Buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal Arroxias. Hoy es, por favor, cámara asistente. Viernes 2 de mayo. Viernes 2 de mayo, señores y señoras. ¿Qué quiere decir eso? Que por fin vamos a poder salir a la calle, pero, obviamente, bajo unas circunstancias, unas normas, por así decirlo. Ya os dije en el anterior vídeo que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí, grabaría este momento porque es un momento especial, ya que va a ser la primera vez que salimos en aproximadamente casi 2 meses desde el confinamiento y la cuarentena. ¿Es importante grabar esto? Yo considero que sí. Esto lo voy a cortar de una manera como un hacha. Mi último vídeo ha tenido una gran acogida. ¿Qué quiere decir con eso? Que aproximadamente una hora ha tenido como 120 reproducciones. Brutal. Espero que este vídeo no sea menos y que la gente le guste, lo quiera ver y reviente el botón de likes. Que no sé qué pasa con YouTube, pero el botón de likes no funciona bien. Cuando salgamos a la calle daremos un paseo y comentaremos un poco la situación, si hay mucha gente, si no, también grabaremos un poco el entorno. Iré con mi hermano porque es lo más natural que hay, he hecho con él la cuarentena. Antes de que se me olvide, chicos, aquí abajo hay un botón rojo llamado suscripción, por lo cual si le dais a ese botón y os suscribís, me ayudáis muchísimo en el canal, ya que tenemos como meta llegar a los 150 en breve tiempo. Yo os recomiendo que os suscribáis, ya que no es ninguna pérdida de tiempo y os encantará el contenido que estará viniendo. Sin nada más que decir, chicos, nos vemos en la calle. Ya estamos aquí en la calle, ahora me he puesto en modo reportero, por así decirlo, y estamos aquí en una zona donde no hay mucha gente para poder grabar el vídeo y así que no haya contacto con otra gente. Este vídeo, ¿vale? Como habréis visto en la introducción, va a tratar de los temas de la fase en la cual estamos ahora mismo, que es la fase 0, que empezó hoy, el 2 de mayo. Bien, los temas que voy a tratar van a ser los siguientes. Primero, este 2 de mayo lo que nos han permitido, ¿vale?, es poder salir de casa, que por fin hemos podido salir de casa después de 2 meses aproximadamente por ahí de confinamiento que llevamos. Que bueno, he podido salir a comprar el pan, a comprar la carne o irme a un Mercadona. Lo que quería deciros es que salir para hacer deporte o pasear. Si vamos a pasear solamente nos dejan ir 1 kilómetro de distancia de nuestra vivienda. Si eres de Valencia, pues si vives, yo que sé, en Colón, pues supongo que no podrás irte hasta Benimaclet o no podrás irte hasta a la Malvarrosa. Otro tema distinto es el deporte. El deporte puedes salir de casa y puedes hacer más de 1 kilómetro. Pero ¿qué pasa? No puedes hacer deporte a menos de X distancia con otra persona. Movimiento de correr mío. Bastante raro. Movimiento de correr, Miguel, va, la cámara que se mueva, coño. Yo no puedo estar a menos de 10 metros de una persona que también está corriendo. Yo no puedo estar ahí súper cerca de esa persona, aparte de que le molestaría bastante. Corremos el riesgo de que puedas infectar a otra persona o que esa persona te infecte a ti. Por eso han recomendado aproximadamente unos 10 metros, creo yo. Otro tema que quería destacar es la distancia de seguridad. La distancia de seguridad para las personas que paseamos tenemos que tener entre 2 metros, bueno, exactamente no sé la cifra, pero creo que es aproximadamente 2 metros de distancia. Y si por ejemplo vas paseando y te encuentras a un compañero que vive en tu mismo barrio, pues bueno, lo saludas, pero a ver, te puedes quedar a lo mejor hablando con él un par de minutos, pero manteniendo la distancia de seguridad y teniendo precaución, ¿sabes? Mascarilla y todo eso, que las mascarillas ahora hablaremos de ese tema. El tema mascarilla es altamente recomendable, como nos han dicho. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que todo el mundo tendría que utilizar mascarilla, ya que es un método el cual es más fiable que no llevarlo, básicamente. Creo que le he dado el micro. También el tema mascarillas para los deportistas, no les han dicho que lo tenga que llevar o que sea una recomendación, ya que cuando haces deporte pues tienes que inhalar más oxígeno y necesitas más respiración, entonces esto llegaría a molestar a la hora de hacer deporte. Siguiente punto, el deporte. No se puede llegar a hacer fútbol, la liga o rugby o tenis, todo tipo de deporte ahora mismo, por así decirlo, entre comillas, vetado, porque no se puede juntar mucha gente en los estadios, ya que podría llegar a ser a conglomeración de gente y haya otro pico de la hostia, porque ya habéis visto cómo esto se llega a expandir. Por eso los deportes de momento no hay noticias, que yo sepa. A lo mejor me equivoco y hay alguna noticia. Tema negocios. Los grandes negocios, por ejemplo, aquí en este lugar que es Nuevo Centro, ¿vale?, no está abierto. Solamente han dejado de abrir pequeños comercios como por ejemplo peluquería, restaurantes pequeños o cerrajeros o pizzerías o cosas así. Locales donde tú tienes que pedir cita previa antes de ir, ¿vale?, para recoger la comida o te corten el pelo. No se puede estar en zonas comunes, por ejemplo, si yo me voy al peluquero, aunque haya tenido cita previa, no puede haber otra persona ahí esperando, por así decirlo, puede llegar a generar algún riesgo de contagio. Siempre todo con precaución. Las segundas residencias de momento han dicho que no. De momento está prohibido ir a segundas residencias, chicos, ya que estamos en la fase 0, como antes bien he dicho. Supongo que a medida que van aumentando las fases, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, pues nos irán dejando ir a segundas residencias, porque obviamente todo el mundo tiene ganas
ganas de irse a la playa, a la montaña. Como bien había dicho aquí mi hermano, que si no habéis visto su vídeo de este tema, pues os lo dejo por aquí arriba. No sé si es por aquí arriba, por aquí. No sé, es como un videojuego. Pues tú te vas pasando niveles y a medida que te vas pasando niveles te van dando más cositas. Y nada, y tramos de la desescalada. Es paciencia, es continuar estando en casa. No digo que tengamos que estar ahí encerrados, pero precaución y muchísima cabeza con este tema, porque ya que nos hemos jodido 2 meses, podemos llegar a estar más si no hacemos caso y no tenemos cuidado. Antes de terminar el vídeo, chicos, me gustaría que os suscribierais al canal, ¿vale? Porque no os cuesta nada. Tengo que llegar en breve a los 150 gracias a vosotros, o sea, que estamos a 132 creo, 133, bueno, que podemos llegar, ¿vale? Antes de verano incluso. Y nada, chicos, solamente era eso, darle un me gusta a este vídeo, la campanita, suscribiros, ya lo sabéis. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.